El Papa promete acabar con los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Esto se debe tras un polémico informe. En los tiempos pasados y aún en la actualidad, pues ha habido muchos abusos sexuales a personas o a niños, a mujeres, de los sacerdotes católicos. A causa de esto, ha habido informes y el Papa ha salido a dar la cara. Los sacerdotes católicos, pues como se les prohíbe casarse, tiene ese dogma o esa norma de el celibato dentro de la Iglesia Católica, donde tienen estrictamente prohibido casarse, pues tienden a abusar de los niños, a abusar también de las monjas en los conventos, y a causa de esto, pues el Vaticano se ha visto envuelto pues en muchas controversias, en muchos problemas, y los sacerdotes pues se han visto envueltos en muchos problemas. Vamos a ver lo que dice este artículo. Dice: en su primera aparición tras la publicación de un artículo sobre la mala gestión por parte del Vaticano en el caso del ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick, si es que pronuncié bien el apellido, perdón. El Papa Francisco se comprometió a poner fin a los abusos sexuales en la Iglesia Católica. A través de los años han existido muchos abusos sexuales, principalmente también a los niños, que los sacerdotes católicos pues cometen estos actos aberrantes. Pero lo que se tiene que hacer más bien es acabar con el celibato, quitar ese dogma o ese mandamiento que el catolicismo tiene establecido, porque además es antibíblico. En la Biblia nunca se está establecido que al obispo o al siervo del Señor, al predicador de la palabra, al líder de la iglesia, pues se le tenga prohibido casarse. En la escritura leemos, entendemos y podemos comprender que el apóstol Pedro, que según la Iglesia Católica fue el primer papa, tenía a su esposa. Vemos también que los apóstoles, pues también diciendo el apóstol Pablo, perdón, dijo que acaso no tenemos derecho de tener una esposa como mujer como Pedro, como Cefas y los demás apóstolos, diciendo el apóstol Pablo. Podemos ver que también que la palabra del Señor dice que el obispo sea marido de una sola mujer. Sin embargo, este dogma lo ha establecido el Vaticano porque según cree que el celibato hace ver al sacerdote más santo, según más a través de todo el ser humano, a través del celibato. Y por eso tienen esta ley. Pero esta ley ha acarreado más pecado. Este es el dogma del celibato que prohíbe casarse a los sacerdotes. Ha acarreado pecado tras pecado. Por eso se puede escuchar en las noticias y ver cómo hay abusos sexuales a niños, a monjas en los conventos, a los niños en diferentes lugares. Es algo aberrante y que según ahora el Papa dice que va a poner fin. Yo lo dudo mucho, sinceramente lo digo, lo dudo mucho que esto suceda si siguen con estos dogmas y además ahí mismo se practica esos pecados, está todo infestado de pecado. Dudo mucho que le pongan a fin, pues necesitan a Cristo primeramente en su corazón. Ayer se publicó el informe sobre el doloroso caso del ex cardenal Theodore McCarrick. Renuevo mi cercanía a las víctimas de todos los abusos y el compromiso de la iglesia de arrancar este mal. Dice que renueva la cercanía a las víctimas de todos los abusos. Las víctimas, la familia, todas las que sufre y se compromete a arrancar el mal, dijo este Papa. Dice: este polémico informe de 450 páginas sostiene que el difunto Papa Juan Pablo II ascendió a McCarrick en el año 2000 a pesar de los rumores de su mala conducta sexual. Dicen que a pesar de que se escuchaban estos rumores de que se cometían esos actos aberrantes, pues a pesar de todo ello, estos sacerdotes eran ascendidos después de cargo.
Esto lo hacía Juan Pablo II, quien según la Iglesia Católica lo tiene como uno de los papas más santos, más humildes. Señor, reprenda al diablo, porque ¿cómo alguien va a solapar eso, va a solapar todo eso, va a solapar este grande pecado del abuso sexual infantil, esta conducta sexual infantil, abusos sexuales infantiles? Se cree que este es uno de los principales errores que el catolicismo ha cometido a lo largo de los años, el subir de cara a aquellos que con acusaciones en su contra, aquellos que tienen acusaciones en su contra. El documental también señala que Benedicto XVI anuló las peticiones que se hicieron para determinar la veracidad de las acusaciones en su contra. O sea que ya se hicieron peticiones para acusar a este cardenal de apellido McCarrick, y el otro papa anterior, Benedicto XVI, quitó esas peticiones, las anuló. ¿Pero por qué se da esto? Porque son de los mismos, entre sí se protegen. Saben que sabía el otro papa que era verdad todo lo que había cometido, y pues tenía que protegerlo porque son de los mismos. Ahí abunda el pecado. Por eso Dios dice: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas. Salid de Babilonia, la madre de las rameras, para que no recibáis parte de sus plagas. Está infestado de pecado. Lamentablemente hay mucho gente que no lo mira de esa manera y tiene como al Papa como el santo sumo pontífice. Señor, reprenda al diablo. No solamente el único digno de adoración es el Señor Jesús, que merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Un hombre no puede traer la salvación, pero muchos tienen la vista en ese líder espiritual o en ese líder de la Iglesia Católica. Sigamos leyendo. Dice: en cambio se le dio una advertencia verbal y se le pidió que mantuviera un perfil bajo. Del mismo modo, las palabras de Francisco se dan poco después de que se hiciera pública una investigación independiente llevada a cabo en Londres. La misma afirma que la Iglesia Católica Romana en el Reino Unido había traicionado su propósito moral durante décadas al proteger a quienes abusaban sexualmente de niños en lugar de cuidar de sus víctimas. Aquí está, que la Iglesia Católica en el Reino Unido había traicionado su propósito moral durante décadas al proteger a quienes abusaban sexualmente de niños en lugar de cuidar de sus víctimas. Los protegían. Y podemos decir que los siguen protegiendo, porque el hecho de que el Papa diga esto, eso no significa que lo va a quitar. No lo va a quitar, erradicar estos abusos. Se siguen dando. En Polonia hace varios días el Vaticano castigó a un cardenal anciano acusado de abusar sexualmente a un menor. Hasta el momento este es uno de los últimos religiosos que se ha visto envueltos en este tipo de escándalos. Se quieren hacer así, pero se descubren ellos mismos. ¿Pero por qué? Es porque ahí abunda el pecado. Decía en su testimonio como el hermano Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita, que ahí en el Vaticano, ahí abunda también la homosexualidad, abundan los abusos infantiles a menores, y esto es a causa también del celibato, que porque se les prohíbe casarse. Una ley hecha por el hombre y no instituida por Dios, sino por el hombre. Y esto ha acarreado pecado, más pecado dentro de la institución católica. No lo miran de ellos de esa manera. Lamentablemente hay gente que está ciega, que cree y sigue a estos líderes que lo están llevando a la condenación eterna. Pero el hecho de que este Papa promete acabar con los abusos sexuales dentro de la iglesia, eso no significa que se vayan a acabar. Necesitan predicar primero la verdad, decirle a la gente la verdad, que solo en Cristo está la salvación, y que necesitan abandonar lo que es la
la idolatría y quitar esos dogmas hechos por el hombre, esos mandamientos instituidos por el hombre que no tienen que ver con la palabra de Dios. Solamente poniendo todo en la mano del Señor, Dios va a traer la paz, y todo esto vendrá cuando se acepte a Cristo en el corazón. Lamentablemente ha habido muchos casos de abusos infantiles por sacerdotes, pero todo esto viene porque la mera raíz del pecado está allá en el Vaticano, y allá se solapan el pecado, lo solapan, y ellos mismos lo están solapando. Pero vuelvo y repito, a mí lamentablemente hay gente ciega que no quiere ver que desde allá radica el pecado, desde allá se mueve todo esto, y es por las leyes, aunque ellos digan que no es por esas leyes instituidas por el hombre, es por estas leyes instituidas por el hombre y por el pecado también que abunda en ello. Muchos dicen que es porque no se practica bien esta ley, dicen los del Vaticano, pero es por la ley establecida, porque esa no es una ley de Dios. Dios dijo que mandó que el obispo o el predicador de una iglesia dice que se casara, que tenga su esposa, pero ellos dicen que no se debe casar. Esa ley es instituida por el hombre y no por Dios. Y esto ha acarreado pecado tras pecado, por eso se puede ver abusos a menores por los sacerdotes. Y aún así los subían de cargo. Lamentablemente hay gente que aún así lo sigue. Ya Dios abriendo el entendimiento, los ojos, para comprender que solamente en Cristo está la verdad y que puedan salir de ahí y venir a los pies del Señor Jesucristo, porque solamente en Él está la salvación. Bueno, hermano y amigo, gracias por llegar a esta parte del video. Si le gustó el video, yo le pido que le dé me gusta. También se suscriba para que así no se pierda de ninguna de los videos. Dios le bendiga. Sigamos adelante en los caminos del Señor y nos miramos en el próximo video.